Llegaste, qué bueno. No sabés la alegría que me da que estés acá y que estés a punto de escucharme. Soy Fede Gallardo y en este espacio vas a encontrar un poco de todo. Risas, reflexiones, historias, entrevistas y mucho, mucho más. Quédate, que la vamos a pasar muy bien. Un saludo a todos los que estén presentes, una alegría de este momento de encuentro. La intención de este encuentro es fundamentalmente crear un espacio de diálogo con Federico. Federico es alguien que está muy cerca de muchos jóvenes y realmente sentía que era importante hablar de cómo en este momento tienen tanta importancia la manera en que los jóvenes están viviendo este momento tan especial después de la pandemia, cerca de las elecciones, los nervios de la situación laboral, etcétera, etcétera. Pero sobre todo alguien que está comprometido en ayudar a que esos jóvenes salgan adelante y unido a él todo lo que mi corazón siente para poder crear ese espacio de encuentro. Así que bienvenidos, vamos a disfrutar. Fede, no sé si estás por ahí, cómo es el encuentro tecnológico, es la primera vez que presento a alguien, así que vamos a ver cómo viene. Hola Robert, querido. Bien, querido amigo, ¿cómo estás? Bueno, una alegría porque este espacio tiene la función de que podamos compartir entre nosotros todo lo que sentimos y lo que deseamos en torno a lo que es este momento tan importante para nuestra patria, para todo lo que estamos viviendo y sobre todo para alentar a los jóvenes. ¿Y quién mejor que vos que me ayude a poner palabras? Con todo cariño. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, qué lindo este momento, poder disfrutarnos un ratito, hacer de algunos cafés que hacemos presenciales, de repente algo virtual, donde esas conversaciones que son, a veces me quedan para mí, le digo, qué lindo poder expandir esto. Em, Principalmente, Robert, energéticamente siento que está pasando algo, amigo. No sé qué está pasando, pero hay como si fuera una especie de aceleración de procesos, ¿no? Como a veces, hablando con algunos amigos, yo tengo 35 años, y hablando con algunos amigos, algunos más chicos, algunos más grandes, pero de repente como que estas personas, me incluyo, me pasa a mí también, ¿no? Como que se nos empieza a poner medio como la visión, la misión y el propósito de nuestra vida en la cara. Y la vida nos hace empezar a tomar decisiones frente a eso para en cierta manera hacernos cargo. Y creo que, ¿por qué te pregunto si tiene que ver con algo de la energía o lo que está pasando? Porque nos empieza a pasar a todos medio como al mismo tiempo. Bueno, lo que yo siento, si te sirve, las percepciones que tenemos están muy influidas con el entorno que estamos viviendo. Y, y realmente creo que hay un clima de mucha sensación incómoda. Utilizaría la palabra incomodidad para no poner un adjetivo negativo, pero hay mucha incomodidad. Porque cuando vos decís que los jóvenes, a todos nos está pasando esta sensación de incomodidad. Creo que la pandemia, la palabra era incertidumbre, ¿no? Esa era la palabra que tantas veces usábamos en la época de pandemia. Pero te soy sincero, creo que la palabra que ahora tenemos es incomodidad, porque lamentablemente las personas que nos representan no nos están representando. Creo que hay una gran cantidad de personas que anhelan y anhelamos un cambio favorable para una vida más serena, más estable. Fíjate lo que pedimos, una vida serena y estable para poder crear espacios de convivencia sanos en ambientes de la economía, en ambientes de la política, en ambientes de la familia, en ambientes de la sociedad. Y pareciera que no se logra eso y además de la falta de estabilidad, ese entorno nos muestra una sensación de impunidad muy fuerte de ciertos sectores. Entonces, eso al principio cuando no te afecta directamente porque no te roban, porque no te asaltan o porque no hay algo que te daña directamente y lo escuchás de otros que está pasando, sentís una cierta sensación de peligro, pero tampoco le
podés poner una palabra porque no lo estás viviendo vos, lo estás viviendo en tu entorno. Entonces yo creo que paradójicamente, es un momento muy propicio para los que sembramos esperanza. Paradójicamente, es un momento muy propicio para los que como vos estamos viendo esa energía de incomodidad y poder hablar a las personas para que vayan a su interior. Porque es la imagen que siempre tengo, Fede, es como el mar y el oleaje. Cuando hay, yo no, mi padre vivía en barcos porque era marina mercante, pero siempre hay imágenes del mar que me vienen muy bien. Fíjate vos que en el mar, el oleaje afuera, cuando hay época de vientos, de tormenta, la lluvia, el oleaje, los rayos, es algo que es imposible de tener estabilidad. Pero apenas entras al mar, apenas te sumergís dentro del agua, hay una sensación de serenidad natural, inmediata, instantánea. ¿Será que ahora tenemos que tratar cada uno responsablemente y a saber ir al mar interior de uno? No para que no aprendamos a navegar en la tormenta, sino para que periódicamente tengamos el encuentro en el interior donde podamos encontrar fuerzas y paz para salir al oleaje, salir afuera. Pero es importante, creo que cuando uno deja de ir al interior del mar y estar un poco allí, el afuera te va tirando de aquí para allá y escuchás opiniones, diagnósticos, críticas, quejas, dolor, tremendo dolor, y todo eso sentís ese agobio que no sabes cómo manejarte. Ir al interior no para escaparnos de la realidad, ir al interior para tomar fuerzas y en ese estado de interioridad más fuerte poder, no digo enfrentar, digo afrontar el desafío que es este momento en la vida. Si los adultos no lo hacemos, si los adultos no lo contagiamos, es muy difícil que la gente joven, después de la pandemia, de tantas pantallas, de mucha sensación de no saber hacia dónde ir, van a poder solitos salir adelante. Con todo mi respeto, yo amo la juventud y siempre creo que puede todo, pero creo que el contagio de adultos que hacen lo que estoy diciendo, puede ser un soporte para que ellos puedan lanzarse mejor. ¿Te sirve? A ver qué pensás, lo que diga tu corazón. Sí, sí, me encanta, siempre uso las mismas metáforas con respecto al barco y al mar y a las olas y demás, así que me viene al pelo. Em, me surge una pregunta, Robert, con eso que estás diciendo, es ¿cómo, cómo un joven que está inquieto, que, que tiene, que tiene una necesidad de hacer el bien grande, siento que hay una camada de jóvenes, lo veo en mis sobrinos de 20, 22, 24 años, con mucha responsabilidad social, con muchas ganas de generar el bien, pero sin embargo todavía no tienen en claro por ahí cuál es su misión. Em, ¿Qué le dirías a esos jóvenes para empezar esa búsqueda a sumar, ¿no? A sumar inquietud para llevar adelante una misión? Bueno, lo primero que les diría, y recordando mi historia personal, es que busquen líderes ejemplares, que busquen líderes ejemplares, que busquen personas adultas o personas que ellos quieran, que les sean como referentes. Yo en mi momento, en esa etapa donde tenía que mandarme al mundo y no sabía por dónde arrancar, busqué figuras que en ese momento para mí eran referentes, pero los referentes que yo tuve no tienen que ser los de la persona actual. Pero dos cosas. Es importante que busquen referentes que puedan dialogar, compartir. A veces lo pueden ser referentes con los cuales lees su vida o lees el mensaje que quieren transmitir esos referentes. Esos siempre son válidos, pero si a eso le agregás un referente así, concreto, que físicamente puedas compartir, mejor todavía. Ahora, la pregunta, ¿los hay? Sí, los hay. Hay que ir a buscarlos, hay que salir al encuentro. No van a golpear la puerta. Necesitan ellos buscar referentes, y ahí viene lo segundo, Fede, que yo creo. ¿Qué le diría entonces a alguien que esté en esas condiciones? Que se junten con otros que piensan igual, que sienten igual, que tengan esa incomodidad, que partamos de la incomodidad, no que tenemos seguridades, que compartamos la incomodidad y que buscamos referentes y compartir entre nosotros
lo que estamos sintiendo de ganas y de entusiasmo. Porque a veces, como nos pasa a todos, Fede, a veces uno solo se entusiasma, tiene ganas, desea, pero lamentablemente está solo y siente que por ahí no va contra el mundo y no sabe por dónde andar. A veces los referentes no aparecen dentro de la familia, porque qué bonito tener un padre, un abuelo, un tío, alguien que sea un referente directo. Pero a veces no los hay. Y entonces tenés que ir a otros referentes a buscarlos. Y eso es una tarea que creo que vale la pena, a todos los jóvenes que o nos escuchan o que los podamos transmitir a través de otros. ¿Qué cosa? Buscar referentes, buscar líderes ejemplares, buscar personas que te motiven y te ayuden a pensar, no que te digan lo que tenés que hacer, que te ayuden a pensar. Y también juntarse varios, porque siempre pasa lo mismo, ¿no es cierto? Juntos se piensa mejor que solo. Entonces, solo podemos tener muchas buenas intenciones, pero cuando nos juntamos empiezan a salir ideas, y me ha pasado muchas veces, en la tormenta de ideas que uno tiene, empiezan a aparecer salidas, posibilidades, que solo no lo ves. A veces el otro es solamente el que te ayuda a ponerte en palabras lo que tenés adentro. Vos sabés que Vicky, Paula son asistentes, por supuesto Alejandra, que es mi esposa y con quien comparto mi vida, pero cuando yo me siento con ellas, empezamos a pensar, empiezan a surgir ideas, empiezan a salir cosas, ¿entendés? Por eso solo no. Entonces, mi manera de darle una respuesta a tu pregunta es, busquen juntarse, los que están incómodos, no para quejarse, no para ser como los adultos que ven todo negro, sino para tratar de empezar a pensar en juntos, pensar. No se trata de tener manuales que nos dicen lo que hay que hacer, pensar, sentir. Algunos serán más espirituales, otros serán más prácticos, otros serán más científicos, otros serán más comerciales, pero juntos empezamos a sentir, a ver, ¿será que por acá, que por acá? Y la palabra misión es una palabra que todavía queda muy grande para quienes empiezan. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué querés? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu sueño? Son palabras que ayudan después a encontrar el fondo de la palabra misión en la vida, ¿no? Pero primero esas palabras, ¿qué queremos, qué anhelamos, qué buscamos, qué soñamos? Eso es lo que siente mi corazón. Espectacular, Robert, gracias. Cuando, cuando empiezan este propósito, esta misión en alguien que ya tiene laburando su mundo interior y demás, inevitablemente, Robert, viene la toma de decisiones. Yo me acuerdo que una vez escuché de vos como un cuentito, que estaría por ahí, hasta está bueno que lo digas, que alguien despedía a alguien despidiéndolo como que tomes buenas decisiones. Si querés contar el cuentito, espectacular, porque a mí me sirvió buenísimo. De hecho, hoy mi madre me despide así cuando nos despedimos. Primero el cuento y después, ¿cómo haces para tomar buenas decisiones, Robert? Bien. Bueno, más que un cuento es una pequeña, breve definición de las cosas, ¿no? Generalmente pensamos digamos, tenemos que tratar de encontrar ese fin adecuado en nuestra vida, ¿no? Entonces, Aristóteles y muchos pensadores sentían que el bien es el punto medio entre dos extremos, ¿no? El bien es el punto medio entre dos extremos, ¿no? Y durante mucho tiempo, éticamente, resulta válida la idea de que el bien es el punto medio entre dos extremos. Pero cuando uno estudia enneagrama o estudia el comportamiento humano, encontramos un problema, que el punto medio para determinada persona es una cosa y para el otro es otra cosa. No es tan fácil poner un punto medio claro para todo el mundo. Entonces ahí viene el complejo del problema. ¿Cuál es el punto medio sobre el que me apoyo para llegar a mi finalidad? Entonces se me ocurrió que más que buscar el punto medio, tendríamos que pensar como el arquero, las flechas, el arco, y ahí cambió mi perspectiva. ¿No será que en vez de buscar el punto medio, tenemos que buscar el blanco hacia donde tengo que dirigir mi flecha? ¿Será que lo importante es que tenga claro el blanco? En la tradición cristiana la palabra pecado o pecar significa errar en el blanco, ¿no? O sea, hacer un acto que no va hacia el blanco que uno desea. Pero no quiero usar una palabra como pecado para que no suene religiosa, pero quiero decir, ¿será que en definitiva el arte de vivir
es tratar de pegar en el blanco, o sea, ir hacia el blanco. Entonces, una idea que me vino es que justamente cada uno es libre de sus decisiones. Si yo tengo claro el blanco donde tengo que ir, sé que estas decisiones me alejan de ese blanco. Y hay decisiones que me acercan o van en dirección a ese blanco. Entonces, en la vida me parece más que pensar en un punto medio, es qué decisiones me están llevando a ese blanco, a esa finalidad que me propongo, y qué decisiones me alejan de esa finalidad o se apartan de esa finalidad. El problema profundo de este tema es cuál es tu blanco, cuál es tu finalidad, cuál es tu propósito. Entonces, uno podría decir, bueno, Roberto, cada uno pone su propia finalidad. En un sentido es cierto, en un sentido es cierto. Pero ¿no será que antropológicamente hay un blanco que tenemos que no olvidar nunca, como en la condición humana? ¿Y cuál sería ese blanco? El blanco sería la mejor versión de mí mismo. Repito, el blanco sería la mejor versión de mí. ¿No será que tengo que pensar en cada decisión si esto me acerca o me aleja o me aparta de mi mejor versión? Esto que voy a hacer, esto que estoy diciendo, esto que estoy pensando, ¿va en orden a eso? A lo que yo anhelo como persona ser, a la mejor versión de mí. Ponerme al lado de esta persona, hacer esta actividad, ¿es algo que me nutre y me sirve para alcanzar esa finalidad? ¿O me estoy alejando de esa finalidad? Entonces, ¿no será que es oportuno plantearnos, primero que nada, cuál es mi mejor versión? ¿Qué anhelo ser profundamente? Antes de pensar en la misión, que tiene que ver qué quiero hacer con otros o hacia otros, o brindar de mí a los demás. La primera es qué quiero, qué anhelo yo. A eso le llamo yo el ideal de vida. ¿Cuál es tu ideal de vida? ¿Cuál es el anhelo de tu alma de que lo que quieras aspirar a ser? ¿Qué aspirás a ser? ¿En qué te sentís que sos feliz realmente? Pero no una felicidad entendida como momento, sino una felicidad como algo que realmente sentís que es una excelencia a la cual es inalcanzable, porque en definitiva no es algo, es una búsqueda de un crecimiento, de una excelencia que siempre tiene cada vez mayor posibilidad. No hay un punto de llegada, lo cual me encanta, con lo cual la excelencia no tiene un punto de... Siempre puedo vivir mejor, puedo estar mejor, puedo escuchar mejor, cada vez puedo superarme. Entonces, ¿no será que tengo que tener ese blanco delante más claro en mi vida? Entonces, claro, entonces no se trata de que decirle al otro, bueno, que te vaya bien, que no tengas problema, que te vaya bien el examen, que tengas suerte. No, ¿no será que la pregunta es que tomes buenas decisiones? ¿No será que el saludo que debemos darnos, como decís vos, y mi hijo me carga a veces, mi hijo varón me dice, ya sé papá, que tomes buenas decisiones? Sí, porque no es un tema de suerte o no de no suerte. Hay decisiones que te acercan a tu mejor versión y quienes te alejan. Entonces la pregunta es que tomemos buenas decisiones, no en función de un dogma, una cosa preestablecida. Las decisiones que tenés que tomar es claramente si te llevan a lo mejor de tu ser. Ahora, obviamente que hay presupuestos a lo que hablamos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una finalidad que tiene que ver con el bien, con la superación, con el anhelo interior, con el crecer como personas. Cuidado porque también las personas pueden tener otro blanco que no son estos, ¿cierto? Y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero cuando la finalidad es tener más, lograr todo lo que pueda para tratar de hacerlo en función de mí, sin pensar en nadie, ojo con eso. Hay personas que ponen esa finalidad. Y hay personas que ponen esa finalidad hasta una exageración más terrible. Es ganar a toda costa. Y si tengo que matar para eso lo hago, lo haría un narcotraficante. Entonces el problema de esto es que el concepto de finalidad lo asocio a tu mejor versión como el bien más alto personal como valor. Entonces sí tiene sentido lo que hablamos. Que tomes buenas decisiones en torno a tu crecimiento y tu plenitud personal, no en tu conveniencia personal. Porque todo lo que decimos lo podemos guiar
hacia algo negativo. Entonces, aclarar esto, por favor. Cuando hablamos de mejor versión, hablo de plenitud personal. Cuando hablo de blanco, hablo de una finalidad de grandeza, de espíritu, de optimizar todos mis talentos. Entonces sí, ese blanco lo tengo que tener delante, porque las decisiones van a ser alejándose o acercándose a ese blanco. ¿Se entiende, Fede, más o menos, o soy claro? Sí, 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 sos muy claro, Robert, sos muy claro, como siempre. Em, Cuando esas decisiones que uno va tomando, y entiendo perfectamente lo que decís, pero a veces no le pegan el blanco, siento que la juventud está atravesando una crisis muy fuerte con respecto a la tolerancia a la frustración. Considero que estoy en el medio de dos generaciones, ¿no? 35 años, ponele arriba está la de 45, quizás algunos de mis hermanos, y abajo algunos de mis sobrinos, o incluso por ahí algunas de las chicas que trabajan conmigo. Eh, que siento, Robert, que la generación que viene, o sea, que nos sigue para abajo, tiene una tolerancia a la frustración casi nula. ¿Cómo se puede trabajar esa tolerancia? Bueno, parece paradójico. A mí, vos sabés que me gustan las cosas simples, no rebuscar las cosas. Me parece que es exactamente lo que te di. La única manera de superar esas frustraciones está principalmente en que me reúna con aquellos que me acompañan para poder hacerlo. Solo en este momento, por lo menos en este momento histórico de la realidad, creo que se necesitan compañeros y compañeras con quien compartamos las cosas, porque si no, si a uno le falta un nivel de tolerancia ante la frustración y me quedo solo, esa sensación de frustración me lleva a la desesperanza. En cambio, cuando me junto con personas a mi lado, o que lo han atravesado, o que lo están atravesando y nos podemos apoyar, la cosa es más fácil. Por eso es una llamada necesaria a un compartir comunitariamente. Vos lo sabés bien lo que haces con los jóvenes también. O sea, solo es una cosa. Cuando se juntan varios y le propones una propuesta buena y les ayudás a que pensemos distinto, parece que se genera una energía, una sinergia que empezamos a sentirnos más fuertes. Por eso les pido a los jóvenes que nos estén escuchando o a quienes asesoren a jóvenes que intenten permanentemente invitarlos a que haya momentos de encuentro entre ellos donde compartan todo, alegrías y frustraciones. Eso es lo primero, lo primero. Y lo segundo que te dije, de nuevo lo repito, es importante que frente a las frustraciones con los que me cuesta tanto, necesito tener un mentor, necesito tener a alguien, una mentora, necesito tener a alguien que me ayude a poner las cosas en claro. Y no tiene que ser, con todo mi respeto, siempre un terapeuta de orden psicológico. No tiene por qué ser siempre alguien que sea específicamente terapeuta. Puede ser un mentor, puede ser una persona que por su nobleza de espíritu, por su camino en la vida, me pueda asistir en los momentos donde me pasa esa sensación de frustración, de dolor, de impotencia, ¿entendés? Esto es lo primero que quiero decir. Ese acompañamiento o esa búsqueda de un mentor me parece fundamental. Quiero ser realista, porque te puedo decir otra cosa, que es lo que yo viví, pero lo que yo viví es una invitación. Cuando yo descubrí, cuando yo entendí, cuando yo vibré la certeza de que hay una fuente de la existencia, que hay una presencia viva que sostiene la existencia, y la busqué, la busqué, le hablé, la sentí, entré en un diálogo y en una profunda comunión, la vida fue otra. A partir de que yo experimenté esa certeza, por supuesto, atención a todos los que nos están escuchando, eso no significa perfección, eso no significa no caerse nunca, eso no significa crear un dogma en la vida, significa simplemente vivir y vibrar una intimidad con aquella presencia que es la que da la clave de toda la existencia. Cuando yo me sentí un ser espiritual, cuando entendía que vengo y voy a algo más allá que esta vida, cuando esto se hizo verdad, no se hizo mental, no fue mental, fue existencial, se acabaron muchas cosas, aumentó mi capacidad de enfrentar las dificultades, porque sabía que las oscuridades y las dificultades es eso, simplemente son oportunidades para aprender mejor a superarlas. Y empecé a encontrar una cantidad de respuestas a partir de esta vibración espiritual. Por supuesto que
amaría, pero te juro, amaría, como vos sé que lo haces, amaría que los jóvenes vibraran esta experiencia espiritual de la que estoy hablando, porque sería muy fácil el camino, sería mucho más fácil. No digo que no nos caigamos, no digo que no nos tengamos que levantar muchas veces, pero sería más fácil. Lo digo de la manera que me sale. Entonces, claro, una vivencia espiritual genuina, no teórica, no, no formal, verdadera, auténtica, hace que la vida y los niveles de frustración ante ella sean de otra manera. No importa la edad, no importa la edad, pero sobre todo en la juventud, donde esta frescura y estas ganas de vivir algo mejor, necesita esa potencia interior. Y por supuesto, lo que te dije, referentes y personas con quien compartir. Sí, Fede, ¿se entiende? Sí, clarísimo, Robert, clarísimo. Em, Vos, en cierta manera, tuviste la suerte de que empezaste a tener una certeza dentro tuyo, ¿no? ¿Cómo se busca esa certeza, Robert? ¿Cómo se busca esa experiencia espiritual en un mundo donde los jóvenes están con muchísimo ruido, estamos permanentemente aturdidos por todos lados, por los medios, por internet, por este mismo medio? ¿Cómo vas hacia esa búsqueda del ser más genuino, ¿no? De esa experiencia. Bueno, te cuento que me acabo de estar hace más o menos una hora antes de que nos encontremos con un chico joven de 19 años, de un colegio de acá, de la zona de la Cumbre, que quiere estudiar filosofía. Y el papá, que me conoce, me dice: Robert, ¿puedo pedirte que tengas una charla con él? Es un chico joven de 19 años, que está haciendo su terminación del secundario, que tiene todas las realidades de cualquier joven de esa edad, y sin embargo, fíjate vos, me dice: yo quiero ser filósofo, pero me doy cuenta que cuando pienso en la filosofía que me atrapa, no tengo hábito de lectura, no tengo hábito de lectura. O sea, me duele decirlo, y no me parece que me pasa a mí, me dijo, nos pasa a toda nuestra generación, las pantallas nos hizo mucho mal, no adquirimos un hábito de lectura. Y siento que ahora que quiero ser filósofo, hasta a veces tengo miedo de serlo, porque no tengo el hábito de sentarme y leer con profundidad y con tranquilidad algo que lo asimile y que lo trabaje. Y me cuesta decirlo. Quisiera entrar en el mundo de la filosofía, entonces le di una cantidad de claves, para que empiece el camino. Le pregunté: ¿por qué te enamora la filosofía? Y me dio una respuesta preciosa. Y a partir de la respuesta de él, le dije: bueno, no importa ya que no tengas hábito de lectura. Si tu enamoramiento a eso que estamos hablando lo sostenés y yo te ayudo a sostenerlo, el hábito de lectura va a aparecer. Pero no te angusties que te falte ese hábito. Al contrario, seguí enamorándote de pensar. Entonces, a tu pregunta, Fede, es esto. Necesitamos sembrar preguntas. Necesitamos invitar a que nos preguntemos ¿por qué? ¿Para qué? Necesitamos llevar a las preguntas a los jóvenes. Y eso lo siento con toda mi alma. No hay instituciones que antes lo provocaban. Lamentablemente, el deterioro de lo público y a veces el deterioro de lo religioso ha impedido que haya facilidad de acceso a lugares donde nos preguntamos y buscamos respuestas. Entonces ya muchas personas no se hacen las preguntas fundamentales, porque no saben ni para qué sirve preguntarse. Entonces, es un camino hermoso el que estamos viviendo, porque los que amamos el servicio y la docencia que tiene que ver con la formación de la conciencia, es hermoso, porque tenemos un campo increíble para poder sembrar. Pero vos le dijiste bien, ese joven, ¿cómo hace para encontrarse con esa interioridad? ¿Y cómo hace para trabajar su ser? Necesita interrogarse. Y por eso, de nuevo, tiene que haber entre los jóvenes alguien que diga: ¿no será bueno que nos preguntemos cosas y que busquemos respuestas? Por eso me encanta, porque a veces en un grupo de 10 jóvenes que se juntan, no todos tienen capacidad de preguntarse, pero basta que uno o dos lo hagan, empiezan a contagiarle al resto y se genera un círculo, y empieza a vibrar algo. Pero sí, la manera de llegar a acceder a una mirada más trascendente de la vida, de no quedarnos en ganarnos la vida, de no quedarnos en alcanzar éxitos, sino ir más allá de eso, requiere
requiere hacerse preguntas. Así que desde que el hombre existe, creo que lo que el ser humano le llevó a avanzar es el empezar a preguntarnos. Si no nos preguntamos, lo que va a pasar naturalmente es que empezamos a escuchar respuestas de otros y les repetimos, o ya no nos preguntamos, simplemente tratamos de ganarnos la vida. Entonces todo lo que hago es para ganarme la vida. ¿Y no será que lo que tengo que hacer es crear mi vida a partir de encontrar una finalidad que realmente tenga que ver con lo que yo anhelo de mí, para después pensar en cómo puedo contribuir con mi ser a los otros? Si esto no se habla, si no creamos estos espacios, Fede, que yo te lo agradezco, porque quiero decirles a todos que este espacio está creado por el amor, la vocación y el cariño que nos tenemos, pero la vocación de Fede de ir hacia adelante en un camino de búsqueda de servicio. Entonces, esto es lo que va, estos espacios son nutritivos y creo que se van multiplicando, porque el tema es que a veces las pantallas nos agobian, pero saber encontrar el momento con quién poder escuchar o atender a alguien que me puede dar una idea o una palabra es maravilloso. Así que creo que hay más oferta que antes. Quizás antes había más personas referentes, o no sé cómo explicarte. Antes era más fácil el acceso a estas cosas, a personas físicas, a lugares físicos. Y ahora quizás está faltando eso. Pero el mundo de las pantallas, si las usamos bien, nos da acceso a personas que aportan inquietudes, pensamientos. Y de nuevo, por ahí solo no me voy a ver un video de, no sé, Mongo, no sé quién. Pero ¿y si nos juntamos varios a escucharlo y después debatimos a ver qué dijo este flaco? ¿Por qué no? Entonces puedo traer a casa a un pensador, a una mujer, a un hombre que nos aporta idea y debatimos después las cosas, entre todos. Entonces, alguien tiene que tomar la iniciativa. Y repito, de nuevo, como decís vos, ¿cómo hago para ir a ese acceso interior? Esto, preguntándose. Y entre varios, a veces empezar a buscar a alguien, si no es físico, es por pantalla, pero encontrar la vuelta, para que empiece yo a encontrar el camino de las respuestas. Sí, Fede, de lo que quieras decir. Buenísimo, Robert. Gracias. En este camino de ser mejor, que a veces algunas personalidades, soy un uno en el enneagrama y ya sabes lo que eso implica, ¿no? Como siempre tratando de buscar un poquito más y esa búsqueda de mejorar constantemente. ¿Cómo crees cuando recién hablabas hace un ratito de dar en el blanco, ¿no? De acercarnos a lo que a nosotros nos hace bien? ¿Cómo es esa búsqueda de entender qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal, pero principalmente esa búsqueda de autoconocimiento, donde por dónde empiezo, ¿no? Muchas veces es la primera pregunta, decir, me está pasando todo esto, tengo un volcán acá adentro, me gusta, me mueve mucho lo social, la injusticia social, no sé qué hacer, por dónde empiezo, ¿no? Y recién hablaste de esa búsqueda de las preguntas y hablaste de otras cositas, pero ¿qué herramientas aconsejás vos para esa búsqueda de autoconocimiento, ¿no? Claro, me tocaste en un lugar que evidentemente siempre... Vos sabés que yo no soy fanático de nada. Amo todos los caminos, todos los caminos. Y cuando se hacen genuinamente, cualquier camino llevan al mismo fin. Como te dije, cuando elegimos como finalidad el bien, la plenitud, hay muchos caminos, para llegar a esa finalidad que es el bien, nuestra plenitud personal y demás. Pero yo, Roberto, con todo respeto, mi persona, encontró en el enneagrama un camino de autoconocimiento, que creo que es la manera más hermosa, por lo menos en 29 años que le dediqué mi vida. Encontré la manera más hermosa de llegar a vernos a nosotros. O sea, antes de querer salvar el mundo, primero tengo que saber qué me pasa a mí conmigo, qué me pasa con mis debilidades. ¿No será que quiero salvar el mundo porque no sé cómo estar conmigo? ¿No será que busco hacer afuera lo que no sé hacer conmigo? La mejor manera de no estar con uno mismo es vivir para afuera y vivir para los otros. Entonces, a veces es muy engañosa la idea de querer algo afuera porque realmente no me conformo estar conmigo, entonces quiero hacer algo para afuera. Sí, todo
camino genuino, todo camino genuino, de contribución a lo que queramos contribuir, todo camino genuino, de alcanzar una prosperidad o alcanzar una meta para el bien propio y el bien de todos, todo camino que quiera eso, empieza por el autoconocimiento, empieza por observarme a mí, empieza por darme cuenta de qué me pasa, cómo estoy, qué necesito cambiar en mí, qué necesito trabajar para optimizar. Ese trabajo personal previo, que es el autoconocimiento, el reconocimiento de cosas que tengo que sanar, porque a veces suele pasar, vos y yo lo sabemos, que alguien se ilusionó con algo y se larga a una cosa que puede ser muy buena. ¿Y sabes qué suele pasar? Al poco tiempo la deja. ¿Pero por qué la deja? Porque no tuvo capacidad de continuarla, porque aparecieron dificultades o lo que sea, y se dio cuenta que no soy para eso. No, no es que no sos para eso, es que no trabajaste internamente para afrontar las dificultades que te iba a traer esa elección. Entonces, ¿no será que primero tengo que ver en mí eso que estamos hablando, mi propia finalidad, y conocerme a mí, conocerme como persona, ver mis limitaciones, mis fortalezas, mis dones? Pero, y ahí sí, si yo me doy cuenta que tengo una falencia, que tengo algo que me está impidiendo algo, poner la atención y buscar otra vez referentes que me ayuden a sanar esas cosas, que por ahí solo, que quiero pero no puedo, malos hábitos, debilidades, cosas que no me están ayudando para crecer como persona. Entonces, toda la inversión que hago en mí permite que la calidad de lo que voy a hacer después sea mayor. Toda la inversión que hago en mí va a permitir que la calidad que lo que después hago sea mayor. Entonces, esta tarea empieza con uno, siempre empieza con uno. Cualquier filosofía, cualquier tradición, cualquier camino espiritual, repito, siempre fue así. El camino siempre empieza por uno mismo, por darnos cuenta en nosotros qué es lo que tenemos que superarnos. Y después viene el juego de la vida, porque nadie nos garantiza que después de haber hecho eneagrama, hacer un trabajo de autoconocimiento fuerte, todo va a ser bárbaro. Pero ya está bien el camino, ya empezamos bien, ya empiezo sabiendo con qué cuento de mí para ir adelante, ¿entendés? Y más aún, lo digo para la pareja, muchos jóvenes que se ponen en pareja, siempre me acuerdo aquella frase que aprendí de un maestro de la tradición de los Andes, que decía, él me contaba lo que sus abuelos decían, que decía, antes de buscar con quién vas, pregúntate a dónde vas. Repito, antes de pensar o buscar con quién vas, pregúntate a dónde vas. Es decir, antes de buscar a alguien que comparta tu vida, pregúntate primero cuál es tu finalidad, qué anhelás, cuál es tu misión, qué querés. Porque si no buscas a alguien que por necesidad te ayude para llenar un vacío que no podés sentirte bien, y son dos necesidades que se apoyan mutuamente en esta sensación, como estás diciendo vos, de vacío existencial. En cambio, cuando yo realmente apuesto a ser mejor, a trabajar en mí, a conocerme más, es inevitable que cuando encuentre a alguien a mi lado, yo estando en este camino, o la otra persona está haciendo lo mismo, o la invita a que lo haga, porque en realidad lo que contaban estas culturas antiguas es que ella tiene que ayudarlo a él a que cumpla su misión en la vida, y él tiene que acompañarla a ella para que cumpla su misión en la vida como mujer y como hombre. La familia es un hermoso proyecto que tenemos que crear juntos, pero cada uno tenemos que apoyarnos mutuamente a cumplir esa misión personal. Vos sabés bien, y no para ponerme como ejemplo en el sentido de una palabra que no me gusta, pero yo anhelo que Alejandra sea la mejor en lo que hace, y ella anhela que yo sea el mejor en lo que yo hago, y nos aportamos mutuamente para que ella sea la mejor en eso. Y creo que eso, si eso es verdad en todas las edades, no a la edad que yo tengo, es fascinante, porque verla crecer a ella me hace bien a mí, y por eso uno empieza a admirar a la compañera o la compañera cuando el otro, llevando adelante esa búsqueda de su finalidad, esa búsqueda de tomar buenas decisiones, buscar el bien como anhelo profundo de plenitud, lo está haciendo, lo admiro, y lo que alimenta a la pareja es la admiración. Entonces necesito tener a alguien a quien admirar, no a alguien que me llene un vacío afectivo. Entonces, hasta en la pareja es importante entender que lo mejor que puedo hacer por el otro, y ahí sí los invito a todos, a que uno se ame a sí mismo, es decir, que uno busque una superación plena. Y como decís vos, empieza por el autoconocimiento.
empieza por invertir tiempo en encontrar personas que me orienten. Yo tengo un amor muy especial, casi platónico, con el counseling, porque el counseling no pude tomarlo en la época que yo podía haberlo hecho, pero siempre me resulta que el acompañamiento me resulta fabuloso, porque hay caminos terapéuticos de otra naturaleza, pero ese tipo de acompañamiento me parece muy sano y muy apropiado para ayudar a que la persona termine de darse cuenta de cosas. Si el eneagrama, como camino de autoconocimiento, se acompaña con un tipo de al lado de personas que me están acompañando a la toma de decisiones o a la elección de las decisiones en ese momento, todo es más fácil. Yo antes, cuando era sacerdote, amaba la dirección espiritual, pero fíjate que la palabra director espiritual suena como otra categoría de superioridad, ¿entendés? Y la idea es que tenemos que volver a entender que el acompañante no es alguien que es superior, es alguien que aprendió el arte de acompañar. Y con todo mi respeto, el coaching también lo puede hacer, obviamente que sí. Hay coach que es ya integral de la persona, física, psíquica y espiritual, bendito sea. El counseling que me ayuden a discernir, que me ayuden a darme cuenta de cosas que no tengo claro y que me acompañan. Nadie, si es un buen acompañante, te va a decir lo que tenés que hacer, pero te va a ordenar las cosas, o ordenar las preguntas, o facilitarte para que empieces a avanzar. Y si elegís un camino de autoconocimiento como el eneagrama, vas a tener una potencia enorme, porque al asimilar ese método de autoconocimiento, vas. Ahí está, perfecto. Se te cortó un poco, te dejé de escuchar en un momento, pero se entendió muchísimo la idea, así que gracias. Em, yo los miércoles voy a la cárcel, Robert, con la Fundación Espartano, soy uno de los fundadores, tengo la suerte de ser uno de los fundadores de esa fundación. Y hoy es miércoles, hoy fui a la cárcel a la mañana, y a veces salgo con una sensación de un poco como estamos perdidos como país, ¿no? Como a veces cuando llegan las ideas que te tiran para abajo, que te bajonean, que se juntan dos o tres factores y decís, no tenemos salida, o la famosa frase que la salida es Ezeiza para muchos de los jóvenes. Eh, ¿Cómo ves a nuestro país? ¿Cómo lo ves, Robert? Bueno, siempre cuando uno trata de dar una visión así global, hay aclaraciones previas que son sanas. ¿Por qué? Porque igual que le pasa a muchas personas, hay muchos expertos en hacer maravillosos diagnósticos de la realidad. Te lo juro. Yo leo 2 diarios todas las mañanas y veo a algunos que son muy expertos en hacer unos diagnósticos precisos del estado de situación de la realidad. Como tengo ya una formación personal, me permite que yo a pesar del buen diagnóstico, empiezo a tratar de mirar más allá de lo que el diagnóstico dice. Porque el diagnóstico, naturalmente, te va mostrando una realidad de enfermedad social. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué puedo yo hacer ante esta enfermedad social que está tan bien diagnosticada? Tal cual. ¿Qué puedo hacer por esta realidad social? Y si me pongo en la edad de los jóvenes, Fede, la misma pregunta que uno puede hacerse. ¿Qué puedo hacer yo frente a esta realidad enferma con diagnósticos tan precisos de la realidad? Y peor aún, porque si fueran solamente los buenos profesionales que hacen los diagnósticos, después tengo una lista de personas que me rodean que se quejan todo el tiempo de lo que sucede. Todo el tiempo se quejan. Y son familiares y personas cercanas. Adultos que están cerca de jóvenes o de mi vida, muchos adultos, que enseguida surge esta sensación de impotencia y se manifiesta a través de queja y crítica. Entonces, ante esa situación, ¿qué hacemos? ¿Cómo veo mi patria? Siempre hay 2 frases que, perdonen si a los que me están escuchando, o Fede, que vos me lo escuchaste muchas veces, hay que volver a decirlo.
porque uno cree que con una vez dicha no sirve para nada, hay que volver a repetirla. Confucio, 600 años antes de Cristo, dijo esta frase tan sencilla: más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Entonces, lo primero que me tengo que hacer ante una sociedad enferma, ante una patria enferma, es qué vela tengo que encender. Y la vela que tengo que encender es yo interiormente, estar lo mejor posible para sembrar esperanza. Y si tengo una mirada espiritual de la vida, doblemente tengo ese deber. Doblemente tengo ese deber, porque esto va a pasar. Esto va a pasar y algún día llegará otro momento. Pero doblemente tengo la esperanza de que siempre lo que nos espera al final de todo es la luz. Entonces, por supuesto que tengo que sembrar esperanza, porque este es un camino de aprendizaje en un juego de la vida. Entonces, primero esto. ¿Qué vela tengo que encender? No qué cosas puedo cambiar, porque esta persona, mi persona, la persona de un joven, no podemos ir a mover esta semejante enfermedad. No podemos trabajar en un cambio de realidad absoluta. Sí, lo que puedo hacer es encender una vela. Sí, lo que puedo hacer es yo estar de una manera interior y profundamente bien plantado. Eso sí lo puedo hacer, primero. La segunda frase que me apasiona es un proverbio africano: más ruido hace un árbol al caer que 1000 árboles creciendo. Más ruido hace un árbol al caer que 1000 árboles creciendo. Y yo, Roberto, a mis 68 años, apuesto mi vida a los 1000 árboles que están creciendo. Toda una realidad externa de una sociedad enferma, de líderes enfermos, de gente con incapacidades mentales y afectivas que manejan la realidad. Esas, señores, es árboles que se están cayendo. Pero hay miles de personas que se levantan a la mañana, salen con amor a trabajar, a cuidar a sus hijos, a atender la realidad que pueden, tienen su fe puesta en lo trascendente. Lo que haces vos, Fede, se ponen el tiempo de ir a una cárcel para trabajar con jóvenes, otros van atendiendo los hospitales, otros hacen esto, lo otro. ¿Cuántos y cuántos se levantan con amor y dedicación a poder poner lo mejor de sí mismos? Entonces, no nos mintamos. La vida no son esos árboles que caen. Hay 1000 árboles creciendo por cada uno de los líderes que lamentablemente los atrapó la oscuridad. Y árboles que puedan hacer mucho ruido. Entonces sí, sigo creyendo que vale la pena trabajar por los 1000 árboles que están creciendo. Entonces, en mi patria está enferma. El poder público está enfermo. Muchas personas, a partir de la corrupción del poder público, también está enferma. Mucha gente de mi pueblo está enferma. Enferma de impotencia, enferma de soledad, enferma de malos hábitos, enferma de debilidades, enferma de la sensación de elegir lo más fácil, hacer el esfuerzo por superarme. Por supuesto que hay enfermedades que están arriba y se han ido contagiando hacia la pirámide que puede seguir en toda una población. Pero sí creo en los 1000 árboles que están creciendo. Sí creo en eso. Sí creo en eso. Y tengo la esperanza de que jóvenes será en el tiempo que uno desee. Pero sí sé que vale la pena apostar a hacerlo. Porque si me voy de esta vida apostando a hacer eso, cuando llegue a la otra vida, diré: hice todo lo de mí para dejar una huella. Alguien tomará lo que yo dejé y otro lo continuará. Fede, yo no soy lo que soy si no hubiera leído, escuchado, visto personas ejemplares que me enseñaron a través de sus obras, a través de sus vidas y a través de la palabra que pude escuchar. No sería yo sin esas personas, porque las busqué, las necesité. Entonces, si yo digo eso de mí, cuando cualquier joven llegue a mi edad, si es genuino y si sigue buscando este camino de superación, va a decir lo mismo. No soy, lo que yo soy es debido a todas esas personas que contribuyeron a que yo sea lo que soy hoy. Entonces yo partiré de esta vida sembrando todo lo que otros me dieron a mí. Y cuando lo otro lo reciba, lo transmitirá a otros y así seguirá. La pregunta obvia: ¿eso solo alcanza para un cambio social total? No lo sé, Fede, pero vale la pena apostarlo. La esperanza no es tratar de que todo sea como uno desea. La esperanza es que vale la pena hacerlo, que vale la pena hacerlo.
No hacerlo es no, no sentir, o sea, no hacerlo lleva a la desesperación. Trabajar en hacerlo vale la pena. No, no sé si fui claro, Fede. Me encanta porque terminás de decir, no sé si sí, claro, y la clavás al ángulo en cada respuesta. Qué profundidad, Robert, qué privilegio, qué lindo. Gracias, gracias porque tu legado es inmenso, hermano, inmenso. Lo que inspirás es una locura. Así que agradecerte porque realmente esto es un honor y realmente lo estoy disfrutando muchísimo. Quiero hacerte algunas preguntas más, Robert. ¿Tenés un poquito más de tiempo o no? Sí, hasta que se nos corte esto, ¿no es cierto? Creo que quedan 7 minutos más o menos, Bueno, así que la buena adelante. noticia es que ya no son más de una hora, ya son hasta que nosotros decidamos, así que. Pero, pero ¿a qué crees que viniste al mundo, Robert? Eh, qué pregunta linda, qué pregunta linda. Yo creo que vine simplemente a tratar de eh, servir, si lo digo desde el corazón más profundo, sin muchas palabras especiales, cuando yo encontré a Jesús, siento que lo único que quiero hacer es servir a la causa y al mensaje de Él. Yo creo que vino a este mundo a eso. Lo intenté hacer dentro del ministerio sacerdotal. No pude, no serví para ser funcionario, no sé. Pero sé que espero irme de mi vida y cuando me encuentre con Él, te juro, lo que más deseo es ponerme de rodillas y decirle, hice todo lo que pude. Y sé que no pude más, no porque la realidad me lo impidió, sino mi propia debilidad, mis falencias no me lo permitieron. Así que soy el primero que me pongo de rodillas a pedir perdón a aquel que le di mi vida. Porque yo siento que hice todo lo que pude para superarme a mí. Y he tratado de hacer todo lo que pude para seguir sembrando o transmitiendo su mensaje. Eso es lo que en el fondo de mi corazón sería la respuesta a tu pregunta. Si yo quisiera sacar la parte muy espiritual, que es lo que es el fondo de todo esto, yo te diría que lo único que vine a este mundo a despertar la conciencia de que hay otra dimensión en la vida, que no todo es lo que vemos, que hay otra realidad que nos trasciende, de la cual venimos y a la cual vamos, a despertar la conciencia sagrada de la vida. Sería mi respuesta quizás más fácil de comprender, así para todos. Y si fuera todavía más humano, o sea, una respuesta todavía más humana, es eh, a que cada persona que pase por mi vida, por haber pasado por mi vida, en algo haya contribuido a que sea mejor persona, a que busque la superación y su crecimiento. Yo creo que vine a esta vida para que cada ser que pase por al lado mío, y te digo, cuando digo cada ser, digo cualquier animalito, cualquier ser, ¿no? Vivo o no, que por estar conmigo vive mejor. Vos y yo tenemos un amigo que gracias a él la casa tiene orquídeas y lo quiero mucho. Y esas orquídeas las miro, las saludo, las cuido, las atiendo. Y digo, bueno, un día sus flores van a caer, pero mientras estén, las voy a mirar y les voy a dar gracias. Yo creo que, yo creo que vine a eso, a esta vida, ¿sabes? A tratar de que cada ser que pase por mi vida en alguna cosa pueda contribuir a que esa persona encuentre mejor el camino a una plenitud personal. Así que las respuestas son de 3 niveles de formas, pero esto es lo que siente mi corazón, Fede. Gracias por preguntármelo, porque no me lo preguntaron hace mucho eso, muchísimo. Gracias. Gracias, amigo. Robert, si hoy a la noche te acostás, apoyás la cabeza en la almohada eh, y haces un recorrido de estos 68 años que tenés, ¿qué agradecerías, amigo?
Eh, bueno, lo primero que agradezco es el don de la vida, el don de estar acá, el don de venir a poder hacer lo que hago, de haber aprendido, de haber podido vivir esta vida. Lo primero me lo dirigiría a aquel que es la fuente de todo, ¿cierto? De aquel de donde provenimos. O sea que mi primera gratitud es al espíritu de la vida que me dio el don de la vida. Y también, ahí empieza la lista, pero de tantas gratitudes que uno va sumando. Pero llegó un momento en el cual, no sé si esto es fácil de explicar, pero hay un momento que la gratitud deja de ser por algún motivo. Se transforma en un estado existencial. No me quiero hacer a alguien especial. Si suena así, pido perdón, porque enseguida no es la idea, por favor, no es la idea. Pero cuando la gratitud se transforma en un estado de conciencia, cuando se transforma en una actitud existencial, uno agradece todo, todo. Y no va dirigido a algo, uno se levanta y se acuesta agradeciendo, ya es una respiración interior. A veces la haces consciente con palabras, pero a veces la respirás, la gratitud, la respirás. Entonces hay miles de detalles que das gracias. No es fácil acceder a este tipo de estado de conciencia, porque cuando uno dice, Roberto, pero porque agradecer porque te va todo bien, hermano, porque no tenés esto, lo otro, porque te pasa todo bien. No. Yo cuidado con eso. O sea, no tengo que estar bien para agradecer. Agradecer me hace estar bien. Y cuando uno está bien porque es agradecido, cuando llegan las dificultades, que son parte del camino, te encuentran de otra manera. Entonces, lo que decís es exacto. Lo primero que sí, aquel que me dio la existencia, la vida, porque creo que es como lo que más siente mi corazón. Pero vendría la lista, pero no la voy a hacer. Porque, ¿por qué no la hago? Porque quiero decirte que a mi edad, el anhelo, por supuesto que lo deseo para las personas que amo y para todos, es que se instale en nosotros esta actitud existencial. Entonces ya después los motivos son múltiples y podés jerarquizar los agradecimientos. Y está todo bien, o sea, puedo decirte 1000. Pero lo primero es, la gratitud es un estado de ser, es una actitud existencial. Cuando eso se hace verdad, te cuesta de poner en algo el motivo de esa gratitud. Porque en realidad parece que excluís a alguien. Y uno podría decir lo que otros quieren escuchar. Mis padres, Jesús, mi esposa, mis hijos. O sea, sí, puedo decir todo eso y más. Pero sería que, me parece que no es lo que mi ser quiere decirte a esa pregunta. Y te digo más, a veces pido al cielo y pido a la energía divina que me sostenga en lo que estoy diciendo. Porque a veces hay momentos donde mi propia debilidad, mis propias falencias son las que me alejan de esto que te estoy diciendo. Y una idea que puede servir como referente, Fede, una idea, ¿no? Hasta un momento en la vida había una oración que yo hacía que decía, Señor, hazte presente a mi presencia. Esa oración durante un tiempo estuvo en mí, Señor, hazte presente a mi presencia. Y lo hacía con mucha devoción, hasta que un día hizo un clic y me di cuenta que la verdadera oración era, Señor, ayúdame a yo hacerme presente a tu presencia. Ayúdame a ser yo presente a tu presencia. El que está presente sos vos siempre, el que se ausenta soy yo. Entonces, la gratitud es algo que está siempre y que debo sembrarla para que esté siempre, porque Él está siempre, porque esa presencia divina está siempre. El que se
aleja soy yo. Hazme presente a tu presencia. O sea, ayúdame a que se haga continuo, constante, mi presencia a tu presencia. Que no me ausente de tu presencia. Que no me aleje de la certeza de tu presencia. Que no sean las tonteras humanas que me alejen de la gratitud a tu presencia. Que te vea y te siga viendo. Hoy este chico que te decía que me pidió que quiere estudiar filosofía, me preguntaba, ¿qué es Dios para usted? Y por supuesto empecé, y lo que te resumo, le hice largo, sí, fue un poco más larga la respuesta, porque hablé de mi niño interior. La primera vez que una profesora preguntó en la clase, ¿qué es Dios? Yo levanté la mano y contesté, Dios es la vida. Pero la contesté desde la ingenuidad o de la inocencia, Dios es la vida. La mujer se quedó sorprendida, porque la profesora se quedó sorprendida, porque se daba cuenta que estaba diciendo algo con mucha profundidad, pero no era la respuesta que esperaba, entre comillas. Podía decir Dios es el creador, etcétera, etcétera. Hoy, a mis 68 años, quizás corrija un poco la palabra. ¿Qué es esa presencia divina para mí? Es el espíritu de la vida. Es el espíritu de la vida. ¿No será que si nos enamoramos del espíritu de la vida, nos enamoramos de la vida? ¿No será que un hombre o una mujer, cuando se empieza a enamorar del espíritu de la vida y de la vida, enamorarse de la vida, de toda la belleza de la vida que nos rodea, ¿no será que alguien enamorado así atrae a su vida personas que quieren enamorarse o están enamoradas de la vida? ¿No será que cuando tengo que pensar en un compañero, una compañera, no tengo que buscar a alguien que sea perfecto o mejor para mí con las cualidades humanas, sino que esté enamorado de la vida, que ame la vida, ame servirla, ame contemplarla, ame sentirla? Sí, pasaron 60 y pico de años y sigo diciendo lo mismo. Dios es el espíritu de la vida. Entonces siento esa sensación que la gratitud tiene es una actitud existencial y que hay que contagiarla. No hay que no hay que a ver, no hay que obligar a nadie a que sea agradecido, porque brota de adentro. Chan chan. Chan chan. Con esta la última, y si Instagram nos quiere cortar, nos cortará, Robert, pero estás en no sé, sé que te gusta mucho el sermón de la montaña de Jesús, pero para no ponerle un tinte religioso, estás en un escenario y hay cientos de miles de jóvenes hambrientos por generar un cambio en este mundo. ¿Qué les dirías, amigo? Yo les diría lo siguiente, que cierren los ojos, que lleven una o las dos manos al corazón, que sientan latir su corazón y que empiecen agradeciendo, que agradezcan la vida, que todo el sueño de lo que quieren transformar o cambiar nazca de ahí, de una gratitud profunda a la vida. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, no dijo bienaventurados los que luchan por la paz. Por la paz no se lucha, se trabaja. Y para trabajar por la paz empezamos nosotros siendo personas de paz. Entonces cuando una persona logró vivir en paz, lo contagia. Si hay un estadio lleno de personas que anhelan ser trabajadores por la paz, que anhelan salir al mundo sabiendo como enseñaba Jesús, ustedes están en el mundo pero no son del mundo. No somos de esta sociedad enferma. Estamos en esta sociedad enferma. Y si esa cantidad de jóvenes salen así con la sensación de agradecidos a la vida, vas a ver y entienden que hay que trabajar por la paz y que hay que encender una vela y no maldecir la oscuridad y que hay que servir a las 1000 árboles que están creciendo. Y me queda una
última idea. El ruido no hace bien. Por eso el bien no hace ruido. Entonces yo le diría a esos jóvenes que levantemos las manos, que encendamos un encendedor, que digamos una palabra junto, gracias, gracias, 3 veces, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que el cielo escuche y todos escuchen que en medio de una sociedad enferma seguimos siendo agradecidos. Esos jóvenes, así, con esa conciencia de gratitud, con la gratitud primero a la propia existencia, los invitaría a que trabajen por la paz, en el lugar que les toque, silenciosamente, sin hacer ruido. Porque lo que suele suceder es que cuando alguien es genuino, solamente la propia, de boca en boca, crece y crece y crece. No hace falta hacer campañas para eso. Sí sé que es importante tener mucho cuidado, lo que vos decías, si estás frente a una multitud de jóvenes y si en ese momento yo soy uno más, puede ser que sea un referente para uno o para muchos, pero el que sea referente no me hace mejor, me hace más responsable. El que sea referente de alguien no me hace mejor, me hace más responsable. Entonces yo les diría que sí, que encendamos encendedores, que se apaguen todas las luces del estadio, que se enciendan los encendedores y digamos gracias. Muy bajito empecemos. Gracias. Gracias. Hasta el punto que todo el barrio escuche la palabra gracias gigante. No para hacer ruido, sino para elevar la voz de algo que está en nuestro corazón, para expandir lo que habita en nosotros. Entonces, creo que no hay signo político, no hay pertenencia religiosa, no hay que buscar ser de alguien para que sienta que estoy contribuyendo a algo. Hay que trabajar en mí silenciosamente, por un camino de autoconocimiento, buscando a compañeros que estamos incómodos, buscando a referentes, escuchando espacios como los que estamos haciendo, Fede, para que esto empiece a crear un cambio de conciencia. Creo en eso, creo en un cambio de conciencia que viene desde allí, no desde una arenga, porque mi maestro, al cual está todos los días conmigo, en el momento que dijo las bienaventuranzas, no fue una arenga, tenía toda la gente a sus pies, era un cerro, era una lomada allá, tuve la suerte de estar allí, donde Jesús dio las bienaventuranzas. Pudo hablar como estamos hablando porque el sonido de la voz se irradiaba porque era una especie de colina hacia abajo, había una fácil audición, no tuvo que gritar. Y de acuerdo al texto del Evangelio me encanta porque dice, entonces Jesús se sentó y empezó a decir, bienaventurados, esto, no. No hay que hacer arengas, hay que invitar a un llamado distinto. Y él lo hizo, dio las bienaventuranzas sentado ante una aparente multitud, como dice la tradición, y se acabó. Se levantó y se fue. Esos capítulos de San Mateo, esos capítulos del 5 al 7, creo que es al 8, que se llama el discurso en la montaña, o el discurso de la montaña o del monte, fue un discurso hecho así, naturalmente, sin arenga, sin arenga. Y creo que así como estamos hablando nosotros, Fede, de corazón a corazón, sin arenga, no estamos arengando a nadie. Ahora, si alguien me pregunta, y voy a una parte más fuerte de la pregunta, atención, Fede, si alguien me pregunta, Roberto, ante una injusticia social fragante, ¿hay algo más que hacer o alcanza todo lo que dijiste? Entonces, mi otro maestro, del cual le debo tanto porque aprendí tanto, leí su vida, leí sus mensajes, y es Gandhi. El Mahatma Gandhi para mí marcó mi vida, la marca. Y siempre entendí que hay un momento en que la desobediencia civil tiene que llegar para que se tome conciencia de algo. Lo que me duele o
me fastidia es el abuso, a una forma de desobediencia agresiva, a querer que el otro tome, para que el otro cambie. Y cuando Gandhi hacía un acto de desobediencia civil, no era por agresión al otro, era mostrarle amorosamente que está equivocado. No se le gritaba, no se insultaba, no se rompían cosas. La verdadera desobediencia civil no es con violencia, sino no es desobediencia civil. Es un acto de impotencia colectiva frente a una sociedad enferma. Y lo que tenemos que lograr es que si llegamos a tener necesidad de una desobediencia civil, se haga con amor y silencio. Y si eso no cambia nada, una y otra vez, con amor y perseverancia, sé que se logra. A él le llevó mucho tiempo lograr lo que quiso. E incluso la oscuridad hizo mucho daño a las aspiraciones que tenían. Y lo mataron. O sea, la verdad que si miro humanamente, no sé hasta dónde podemos decir que vale la pena repetir lo que hizo. No sé. Mandela hizo lo mismo en Sudáfrica. Luther King lo hizo en Estados Unidos. ¿No será que ahí tenemos que ver esas seres que dieron su vida sembrando en una desobediencia civil no agresiva, por favor? Entonces, ojalá que este mensaje también llegue a que pensemos que no es una ingenuidad lo que estamos proponiendo. Lo que estamos proponiendo, o lo que propongo, es esto. ¿Desde dónde hacemos lo que hacemos? ¿Desde dónde decimos lo que decimos? ¿Somos trabajadores de la paz? ¿Nos miramos y cambiamos en nosotros lo que queremos que el mundo cambie? Porque es muy idiota que yo me queje de lo que pasa afuera cuando yo trato con violencia al que tengo al lado. Es muy idiota que yo esté en bronca, esté enojado con o me aterre todo lo que es el narcotráfico cuando yo tomo a escondidas algo que no es debido. Es muy idiota que yo pregone que no tiene que haber trata de blancas ni pornografía infantil y yo uso la pornografía en mi pantalla. Entonces, cuidado, no quiera buscar que lo que afuera cambie se haga si yo no empiezo a ser honesto conmigo mismo. Entonces hay una idea que me viene mucho. El universo nos da no lo que pedimos, sino lo que hacemos. Si yo soy generoso, puedo pedir al universo que sea generoso conmigo. Si yo brindo amor, puedo pedir al universo que me traiga la mejor compañera o el mejor compañero para amar en la vida. Si yo realmente hago el bien a los otros, puedo pedir al universo que me haga un gran bien a mí. Pero yo pido porque yo hago eso. Yo puedo pedir que termine la pornografía infantil si yo no hago algo, si yo termino eso en mí. ¿Cómo puedo pedir que se vaya al narcotráfico si yo permito en mi propia vida privada que eso esté ocurriendo? Entonces, no seamos hipócritas, no pidamos, hagamos. Y si pedimos, es desde lo que hacemos, no desde lo que necesitamos. ¿Se entiende, Fede? Sí. Yo sé que no te gustaría a vos, pero el estadio se caería a aplausos rotundos. Robert, ojalá esta sea la primera de muchas, hermano. Me quedan muchas preguntas por hacerte, montón de conceptos, cómo trabajar la humildad, tengo mucho adentro mío, pero esto podría ser interminable. Así que por ahí cerramos para que sea el principio de algo. Ojalá así sea, ¿no? Bueno, yo quiero a todos los que están presentes, que son casi 200 y pico de personas, agradecerte, Fede, agradecerte por tu decisión de crear este espacio, por tu empuje. Obviamente que hay otras personas que ya sabés quiénes son y no les gustará que las vea nombrando y todo, pero sabés que hay un equipo detrás que estamos tratando de crear estos espacios. Yo te agradezco que lo quieras crear y ojalá que mi palabra, así a través de un diálogo contigo, sea más masivo. No se me ocurre y no me sale a mí empezar a querer hablar solo de cosas. Agradezco a tu persona porque me obliga a poner palabras. Y por supuesto sé que vos tendrías mucho para decir también. Y generosamente pediste colocarte en un lugar de escucha más que de compartir lo que vos querés decir. Entonces, el próximo encuentro, yo también te voy a preguntar a vos, chachán. ¿De acuerdo? Chan, chan.
Gracias, hermano. Bueno, Gracias. Tremendo. hasta la próxima. Hasta la Me próxima, voy Fede. yo, me voy yo primero y después pedirle a Vicky que ayude, así queda grabado. Bueno, Gracias, hermano. Y gracias a todos los que gracias. se conectaron. Y a todos los que se conectaron, por favor, a todos, muchísimas gracias por crear este momento de encuentro. Abrazo, abrazo, abrazo. Gracias. Gracias, te quedaste hasta el final. Si te gustó este podcast y querés compartirlo, buenísimo. Vas a encontrar más material como este en mis redes sociales y en mi página web, gallardoff.com. Chau, nos vemos, hasta el próximo encuentro.